Hola, mi nombre es María Isabel Patiño, tengo 22 años y les voy a contar un poquito acerca de mi testimonio. Bueno, todo empezó cuando yo tenía más o menos 15 años. Yo no conocía de Dios en ese momento, la verdad no sabía cómo era Dios, nunca había hablado con Él en mi vida, sentía un vacío en mi vida gigante, pero no sabía qué era. Eh, no tenía como una experiencia sobrenatural con Dios, entonces para mí Dios era como si no existiera. Yo me sentía completamente sola, sin embargo, pues en ese momento era una niña pues muy feliz, la verdad lo tenía todo, pero igual tenía un vacío en mi corazón muy grande que no sabía qué era lo que le faltaba. Resulta que cuando yo cumplo la edad de 15 años, empiezo a tener en mi vida un montón de circunstancias que yo no sabía cómo afrontar. Empiezan a llegar a mi vida noticias como que, por ejemplo, algunos de mis familiares que batallaban con enfermedades graves, como por ejemplo la leucemia, habían perdido la batalla y habían muerto. Mis papás estaban en un proceso hablando acerca de la separación, entonces en mi casa el ambiente era muy pesado, siempre había peleas y la relación con mis papás y con mi hermano empezó a fallar muchísimo porque obviamente ellos estaban en ese proceso de la separación. También a raíz de todas estas circunstancias, entonces empecé a tener una baja en el autoestima muy grande y caí en un problema de alimentación. Entonces sentía que ese vacío que tenía en mi vida solamente lo podía llenar con la comida y comía muchísimo, pero ya después entraba en mi vida un sentimiento de culpa muy grande, entonces decidí dejar de comer por muchos días y decía que no iba a comer porque me sentía culpable de que había comido muchísimo y había llenado ese vacío con la comida, aunque en realidad no era así. Después de muchísimos meses de batallar como con todas esas cosas, caí en un proceso de depresión muy fuerte y en ese proceso de varios meses no solamente me hacía daño físico, sino que también me hacía daño mental. Tenía una vocecita en mi cabeza que todo el tiempo me decía que yo no valía la pena, que no era inteligente, que no iba a llegar a nada en la vida, que no me merecía nada y que todos esos problemas que había en mi casa, todas esas circunstancias por las que estaba atravesando, solamente se iban a arreglar si yo me quitaba la vida. Entonces llegó un momento en mi vida donde todas esas circunstancias se me acumularon y ya yo me sentía supremamente cansada de tener que batallar contra todo eso y decidí quitarme la vida. Pero gracias a Dios, el Señor puso una persona en mi camino que se dio cuenta cuando yo iba a realizar esa acción y le alertó a mis papás y desde ese momento pues ya obviamente mis papás como que se dieron cuenta de que yo estaba atravesando por un proceso muy difícil y empezaron a hacerme como un seguimiento. Entonces decidieron meterme a un psicólogo. Fui a varias sesiones con el psicólogo, pero la verdad es que nada de los ejercicios que él me ponía, ni hablar con él, ni desahogarme con él, me servían para llenar ese vacío que yo todavía tenía en mi corazón. Bueno, pasó el tiempo y al año tuve la oportunidad de conocer a la que actualmente es mi mejor amiga y ella me hace una invitación un día para ir a la iglesia. Ella no sabía por lo que yo estaba atravesando, yo siempre me mostré como una mujer muy fuerte, muy alegre, entonces pues nadie en realidad sabía esas circunstancias por las que estaba pasando y ella me invita a la iglesia y yo tomo la decisión de ir. Y cuando yo entré a la iglesia, ni siquiera me habían saludado ni me habían dicho nada y yo empecé a llorar. Y yo sentía como si algo dentro de mí se estuviera quebrando, se estuviera rompiendo, pero yo no entendía qué era, yo solamente era capaz de llorar. Y me acuerdo que lloraba y lloraba y llegamos al momento de la predicación y el Señor utilizó a una persona, pues a la persona que estaba predicando ese día, para hablar a mi vida de manera directa. Y me acuerdo que ese día contaron la historia de David y Goliat y ella tenía una piedra en la mano y ella decía que esa piedra era Jesucristo, que me quería ayudar a vencer mi depresión, mis problemas alimenticios, la separación de mis padres, el dolor que había tenido por la pérdida de mis familiares, mis problemas en el autoestima. Y fue ahí en ese momento donde yo sentí que literalmente Dios me estaba abrazando. Fue verdaderamente ese momento donde yo sentí una relación directa con Dios. Nunca había experimentado algo así, nunca había sentido que Dios me hablara de esa manera, que Dios hablara a mi vida de manera tan específica. Nunca había escuchado a Dios y en ese momento solamente me dijeron como, dile lo que sientes.
Y me acuerdo que esa fue como la primera oración que hice, porque obviamente todas las oraciones que había hecho en el pasado eran oraciones que había aprendido, pero nada salía verdaderamente de mi corazón. Y ese día me desahogué con Dios y le conté todo lo que tenía en mi corazón. Y ese día tomé la decisión de que lo que yo quería hacer por el resto de la vida tenía que servirle al Señor y tenía que honrarle a Él. Y de aquí al futuro, de aquí a 5 años, me veo sirviéndole a Dios con mis talentos, honrándole con lo que Él ha puesto en mi vida y permitiendo que mi vida sea utilizada como un instrumento para que muchísimas personas que tal vez batallen con lo mismo que yo batallé, puedan conocer a ese Dios real, a ese Dios que es amor, a ese Dios que es lleno de misericordia y que siempre está pendiente de nosotros.